¿Cómo están, banda? Sean bienvenidos al Podcast Perdido, un espacio dedicado a lo más turbio de la cultura mexicana, lo más extraordinario del fenómeno ovni, los casos paranormales más aterradores, los crímenes o criminales más escandalosos y lo más extraordinario de las conspiraciones. Todo visto desde un punto de vista escéptico, pero sin cerrar las puertas a lo extraordinario. En este podcast queremos creer, pero tampoco nos vamos a tragar lo primero que nos pongan enfrente. Pero antes de empezar, déjenme presento. A mí me dicen Adrián sin color, aunque lo que más tengo es color. Y a mi derecha, el CPU de este podcast, el monstrólogo que dice Gojira en lugar de Godzilla, como la maldita gente normal. El mamador por excelencia. Luis Avilés, ¿cómo estás, mano? Bien, bien, listos para iniciar una nueva semana. ¿Qué les pareció el capítulo del lunes? Espero que bien. Ahí dejen sus recomendaciones para ver si continuamos con esa dinámica. A mí se me hizo muy bonito, la verdad. Yo lo disfruté demasiado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Venga, ¿de qué vamos a hablar esta semana? A eso vamos, ¿no? Definitivamente, hablar de la televisión mexicana es hablar de Televisa, ya que durante décadas fue la única televisora que existía en México, adquiriendo un poder tan grande que hasta la fecha sigue influyendo en todos los aspectos de la sociedad mexicana. Muy priista de su parte. No, a eso vamos, ¿no? De hecho, durante un buen tiempo se convirtió en la televisora más importante de Centro y Sudamérica. Sus productos se consumían en todas partes y también fue la encargada de enseñarle a la sociedad mexicana a quién debían admirar, a quién debían odiar, por quién debían votar, a quién le deberían de rezar y sobre todo inculcó en la mente de miles mexicanos una visión de lo que debería de ser el mexicano exitoso. Spoiler, el mexicano blanco. Que no necesariamente está ligado a una realidad. Bueno, y le enseñó a miles de mujeres que su única opción para salir de su precaria situación era pues, enamorar a un rico, mano. Ya sabes, ¿no? Sí, bueno, ya sabes, como María Mercedes, Marimar, a eso vamos, María del Barrio. Mucho se habla de la importancia de los contenidos de la televisora y se habla de cómo las telenovelas llegaron a Europa y a Asia. De eso se habla y de eso presumen muchas veces, ¿no? Bueno, pero lo que no mencionan es un pequeño detalle, que el producto estrella de la televisora estaba perfectamente diseñado para ser consumido por un sector de la sociedad empobrecido y precarizado. Y también debemos decir que pobres hay en todo el mundo. Así que la pobreza que dibujaban en estos contenidos obviamente iba a conectar con la pobreza en otros países, ya sean europeos o asiáticos. Tenemos muy romantizado al blanco y al asiático, güey. Pero ellos también viven de pobreza y de miseria. Y es lo que no te dice la televisora al momento de presumir el alcance de su producto estrella, la telenovela, por ejemplo. Ahora déjame te doy otro ejemplo. En 1992, la caída de la vieja Unión Soviética, Verónica Castro y Rogelio Guerra fueron nombrados embajadores de la paz en Rusia gracias a Los ricos también lloran, telenovela que protagonizaron 13 años antes, en 1979, y que se convirtió en la obsesión del pueblo ruso ávido de dejar atrás la televisión oficialista. Te pongo otro ejemplo. Bueno, Thalía logró, gracias a su carrera como cantante, bueno, entre comillas como cantante, y a la trilogía de las Marías, o sea, María Mercedes en 1992, Marimar en 1994 y María la del Barrio en 1996, convertirse en una especie de heroína nacional en Filipinas, cuando en 1996 visitó Manila y el entonces presidente del país, Fidel Ramos, la recibió y además organizó un concurso para encontrar a la niña más parecida de la actriz. ¿No era el presidente, no era Pacquiao? Es el de las siguientes elecciones. Pero pues sí, no, de hecho. Sí. Pero la televisora no se quedaría ahí e incursionaría en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, creando al equipo de fútbol más odiado y amado del país. No lo menciones, espérame tantito. Sin olvidar las estaciones de radio, que de hecho de ahí es de donde nace todo, de la XCW, que no se nos olvidó. Su incursión también abarcó las publicaciones semanales en puestos de revistas, convirtiendo a Editorial Televisa como la editorial más grande e importante del mundo durante décadas, güey, superando nuestro favorito, Marvel, DC, XYZ. Incluso, ojo, superando a Panini, güey. Que Panini tiene aquí en México recientemente nos acaba de llegar. Ajá. ¿No? Por ejemplo, Panini actualmente está editando Marvel y por muy buena fuente va a empezar a editar DC. O sea, sabemos de buena fuente que va a empezar a editar DC. Ay, sí, pero bueno, ¿no? Aguántame. Spoiler alert. Bueno, y si pensabas que el dominar televisión, radio y el papel de este país era suficiente poder, déjame te digo que fueron más allá. La televisora fue la principal responsable
de traer a México a un señor muy carismático, bueno, tan carismático que nadie nunca notó que era un racista de porquería y un encubridor de los más repugnantes delitos. Y sí, estoy hablando de nada más y nada menos que del Papa Viajero, de Karol Wojtyła, o para los compas, el Papa Juan Pablo II. Giovanni Paolo Chicondo. ¿Así se llama? Bueno, sí, de Juan Pablo II, ¿no? Y no se queda ahí, sino que el motivo de la llegada de tan bendito hombre a México fue con la única intención de posicionar a la Virgen de Guadalupe como la imagen más adorada de México, superando a Jesus Christ. Precisamente en esos años, cuando llega Juan Pablo II, es cuando se empiezan a establecer las bases del Opus Dei y los misioneros de Cristo. Que cada uno se merece su capítulo, porque los poder. Porque los ¿cómo se llaman? Los misioneros. Los legionarios de Cristo llegaron a tener tanto dinero, güey, que los legionarios de Cristo empezaron a pagar las deudas que el Vaticano tenía con la mafia italiana. Pero bueno, eso lo dejamos para otra después. Cosa, pero no, bueno, la Virgen y su devoción existe en México desde hace mucho tiempo atrás. Eso es obvio, eso no es innegable, eso es innegable más bien, ¿no? Que como dices, después vamos a platicar por qué es contradictorio que haya danzantes. Que haya danzantes el 12 de diciembre. Pero bueno, obviamente la televisora no creó la televisora no creó esta imagen ni nada, ¿no? Pero fue la televisora la encargada de popularizar la imagen y perpetrarla en el imaginario popular. Eso sí, y la cereza del pastel fue la canonización del indio Juan Diego. Bueno, del supuesto indio. La televisora hizo santo a Juan Diego, güey, ¿no? Fue tan exitoso el trabajo de marketing realizado por décadas que hasta la fecha sigue vigente. Y si no me crees, contéstame una pregunta. ¿Cuál es el programa de televisión más visto y más popular de la televisión mexicana los últimos 15 años, por así decirlo? La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe, cabrón. Sí, es el programa con más capítulos, ¿no? Me parece que va a llegar a los 2000. Por ahí va. Fíjate, ¿no? una de las cosas curiosas, saliendo un poquito del tema, pero sobre lo mismo, es que, por ejemplo, Juan Diego, para los que viven aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México principalmente, la casa de Juan Diego o la supuesta casa de Juan Diego se encuentra en Cuautitlán Izcalli o Cuautitlán de Romero Rubio. Y la basílica está completamente del otro lado de la ciudad. O sea, sí es un tramo bastante lejano, ¿no? Y no es como ahora que pues uno tiene que hacer esos recorridos porque no hay de otra. Entonces me parece un poco contradictorio, teniendo en cuenta que ya existía la iglesia de los Remedios, que está todavía más cerca. ¿Por qué ir a la iglesia por qué ir hasta el Tepeyac cuando tienes ahí a unos cuantos kilómetros la iglesia del Rosario, de los Remedios? Que yo considero una iglesia mucho más importante para que en ese entonces. Efectivamente. Pero bueno, ya después le mandamos le hacemos su capítulo a eso. Pero déjame adelanto un poquito más, porque esto era el intro, güey, y ya se está haciendo el capítulo. Pero bueno, ya tenemos que domina los medios más importantes, que es el radio y la televisión. También influye en la opinión pública con publicaciones semanales en los puestos de periódico. También se adueñaron de la fe de los mexicanos, metiéndoles a la Virgen con la campaña de marketing más exitosa y cara del mundo, ¿no? Y también lograron que una gran parte de la sociedad mexicana se percibiera de manera totalmente distorsionada, poniendo a gente blanca a interpretar indígenas, güey, ¿no? Y a supermodelos interpretando pepenadoras. Esto es algo muy peligroso, güey. Todos recordamos a no sé si era Rosa Salvaje. Sí, con esta una de las Verónica Castro, ¿no? Una de las esposas de Eugenio Derbez interpretó a una indígena, güey. Ay, sí, no sabía. María es la flor. Bueno. Eso ayudó a que se distorsionara aún más todo este pinche pedo de clasismo y racismo que tenemos desde las épocas de las castas en la colonia en México. La televisión se metió en todos los aspectos de la sociedad. Ahora, tal vez pensarás que estoy haciendo demasiada la relación entre la pobreza y la televisora, pero esto no lo hice al azar o no lo hice nada más porque sí. Esta relación entre la pobreza y la televisora la enfatizo porque hablar de Televisa es hablar de nada más y nada menos que de Emilio Azcárraga Milmo, o mejor conocido como el Tigre Azcárraga, güey, quien acuñaría una de las frases más demoledoras dedicada a la sociedad mexicana. Y la frase es la siguiente: México es un país de clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil.
La clase media, la clase baja, la clase media alta, los ricos como yo, no somos clientes, porque los ricos no compramos ni madres. Para iniciar este capítulo debo aclarar que aunque el Tigre Azcárraga era alguien profundamente clasista, el güey no era racista. Vamos, lo que hizo no lo hizo por un ideal de supremacismo radical o algo por el estilo. Él no quería desaparecer a un sector de la población, como lo pensaría cualquier panista o cualquier fan de Chumel Torres, ¿estamos de acuerdo? Para nada. Todo lo hecho por el Tigre y su única motivación era simplemente dos cosas: ganar más dinero y lograr la aceptación de su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta. Bueno, continuamos, ahora sí empezamos, ¿no? El Tigre descubrió que podía explotar a la sociedad mexicana disfrazando los problemas de la misma. Por un lado, somos una sociedad profundamente racista, con los pueblos originarios o las comunidades más pobres, pero por otro lado tenemos un nacionalismo que presume a la menor provocación lo orgulloso de nuestras supuestas raíces, güey, ¿no? Esto lo detectó Emilio Azcárraga y esto lo explotó, pero vamos a profundizar más en este. Fíjate, ahorita que dices eso, anduvo circulando un meme, apenas el 5 de mayo, todos los norteamericanos, bueno, los estadounidenses, celebrando, sí, vive el 5 de mayo, y a los mismos estadounidenses el 6 de mayo, lárgate de mi país. Ajá, algo así está pasando aquí con las comunidades indígenas y los pobres, ¿no? Nosotros fuimos pobres, nosotros lo sufrimos, ¿no? Bueno, y esta dualidad supo sacarle provecho y la explotó como nadie, y sobre todo la capitalizó. Pero, ¿quién es el Tigre? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su historia? Bueno, debo decir que este capítulo está centrado 100% en el Tigre Azcárraga, así que no me detendré demasiado en su padre Emilio Azcárraga Vidaurreta, ¿no? La historia de una de las televisoras más importantes de México y América Latina se remonta a la década de 1950, cuando Emilio Azcárraga Vidaurreta decidió invertir en un negocio relacionado con medios de comunicación, Canal 2 de la XCW-TV. Pero Vidaurreta ya venía de la XCW, ¿no? Porque ya ves la radio XCW es sí, o sea, él comienza en el radio, porque ya ves que era cuando se decía o se especulaba que las transmisiones de los nacionalsocialistas se hacían a través de la XCW y ya le pertenecían a Vidaurreta. Que por cierto, ya banda nos está pidiendo la segunda parte de México y los nazis. Ajá. Pero bueno, continúo. No me quiero alargar mucho con la historia de dónde viene el Tigre, que viene de su padre Vidaurreta, ¿no? Bueno, más tarde logró que, este Canal 2 de XCW-TV logró consolidarse después como Televisa tras la fusión con otros conglomerados y otros tipos de personas, ¿no? Con sus amigos. En 1925, Vidaurreta contrajo matrimonio con Laura Milmo Hickman, hija de un acaudalado empresario de origen irlandés, que se afincó en México y que fue considerado como uno de los hombres más ricos de Monterrey. Juntos tuvieron 3 hijos. Ojo, aquí hay que tener muy en cuenta este dato. La primera, Laura. La segunda, Carmela. Y el tercero, Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre. El Tigre es el menor de los 3 hijos de Vidaurreta, que posteriormente se convertiría en su, entre comillas, heredero. Este dato aquí vamos a tenerlo presente, ya que hay que aclarar que el Tigre era el menor y realmente él nunca fue considerado para liderar los negocios del padre. Ándale, como el príncipe Carlos. Ajá. De hecho, ¿sabías que Televisa en realidad nunca fue heredada? ¿No? No es que Vidaurreta heredara al Tigre y el Tigre heredara a Azcárraga Jan Televisa. Eso no pasó. Televisa fue tomada por los que se convertirían en líderes de la empresa, pero jamás fue heredada. Pero esto lo voy a explicar más adelante. Solo hay que tener en cuenta que Televisa nunca se ha heredado. Televisa se tomó. Bueno, pero eso ya tiene que ver con cuestiones de consejo, ¿no? Y todo eso, supongo, ¿no? No. ¿No? Y ahorita te voy a explicar por qué. Hicieron, ¿no?, como lo que hizo el otro güey, el del otro lado, ¿no? Con el Cerro del Chiquihuite y Canal 40. Lo tomaron a la fuerza. No. Y la razón es por la cual hemos tenido problemas para que este capítulo se publique. Bueno, es la razón por la cual yo creo que hemos tenido problemas. La razón por la cual te voy a explicar cómo Televisa no se heredó
no se ha heredado nunca, Televisa se ha tomado. Ah, sí, porque esta es la tercera vez que lo hacemos, esperemos que ahora sí pase. Ahora sí viene, porque ahora sí ahora sí viene más relax. Bueno, para 1927 el empresario fundó una casa grabadora de discos. 3 años más tarde creó la primera radiodifusora con cobertura nacional en México, la XCW. Sigo hablando de vida urreta. Ya a inicios de la década de los 40 construyó los estudios Churubusco, ubicados en el sur de la Ciudad de México y considerados como los establecimientos de producción cinematográfica más importantes del país durante la época de oro del cine mexicano, y sobre todo cuando los empresarios norteamericanos no querían pagarle a Tomás Alva Edison el impuesto por utilizar su invento. Bueno, en aquel entonces su invento. Sí, porque ya ves se venían a México a grabar en el norte del país y hasta acá a grabar en Churubusco. Sí. Se grabaron muchas películas, también el cine de oro de Estados Unidos. Sí, porque en esa época se estaban disputando los derechos del cinematógrafo entre los Lumière y Alva Edison. Sí. Porque los Lumière dijeron, va gratis para todos. Liberamos los derechos para que todos lo puedan utilizar. Por eso el crédito se le da a los Lumière. A los Lumière, porque no por eso todo el mundo dijo, no, pues los Lumière son los creadores. Ajá, exactamente. Y Edison, como estaba en Estados Unidos y como se maneja la política en todas partes. Y como era una mierda. Ajá, y como se maneja en todas partes, eres mi cuate, órale, ahí te va. Que dices que es tuyo, órale, ahí te va. Ajá. Entonces, pues los estudios, por eso Hollywood está en California, porque está a un paso prácticamente. Porque se venían a grabar a México, güey. De México. Para no pagarle impuesto a Edison, ¿no? Que tenía monopolizado ese invento, pero se le atribuye a los Lumière porque los Lumière fue lo que dijeron, regalo este invento a la humanidad. Bueno, en 1955, cuando se asoció con don Rómulo O'Farrill, el creador del Canal 4, la primera estación de televisión en México, también hizo negocios con Guillermo González Camarena, quien estaba al frente de operaciones del Canal 5 XHGC. De estas asociaciones surgió una fusión de canales que finalmente se convirtió en la Compañía del Sistema Mexicano. Años más tarde recibiría el nombre de Televisa. Así inició todo, a grandes rasgos, obviamente, ¿no? Ya habrá tiempo para profundizar en toda esta historia cuando hablemos concretamente de Televisa, pero hoy vamos a hablar exclusivamente del Tigre, ¿no? Ibas a decirme algo, ¿no? No, pues González Camarena es el que inventó la televisión a color, ¿no? El sistema para proyección. Inventó un sistema para proyectar la televisión a color, ¿no? Sí. No, en realidad no inventó como tal, porque, existen varios sistemas para proyectar televisión a color. Solo Camarena inventó uno, el más popular en aquel entonces. Sí. ¿No? Que tiene su mérito, claro. Y O'Farrill, pues bueno, ahorita está. Bueno, ahora sí. ¿Quién carajos? Ya te hablé de cómo inició Telesistema ¿no? Mexicanos. ¿Cómo inició el aparato que utilizó Emilio Azcárraga Milmo para apoderarse del país prácticamente? Pero ahora, ¿quién demonios es Emilio Azcárraga Milmo? Lo primero que hay que decir es que nació en septiembre de 1930 en el Hospital de Santa Rosa de San Antonio, Texas. Él es el único hijo varón de Emilio Azcárraga Vidorreta, como lo mencioné hace rato, ¿no? Ahora, debo decir que sí estuve investigando un poco. Llevo mucho tiempo investigando este tipo de pedos y realmente no encontré un artículo periodístico o un documento en donde especifiquen que Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, sea nacionalizado mexicano, porque el güey nació en Estados Unidos. Pero fíjate, ahorita que mencionas eso, a mí me parece, fíjate los años más que nada, ¿no? Hubo un momento en el que Estados Unidos estuvo reclutando a muchos norteamericanos, a mucho estadounidense para irse a la guerra, a la segunda. ¿Sí? Entonces es probable que este cabrón, cuando se enfrentó a eso, ya estábamos hablando de un cabrón en la mayoría de edad, un poquito más. Entonces es probable que haya dicho, no, soy mexicano. Precisamente por eso lo creo, por el temor de ir a la guerra, porque así es este tipo de gente. Sí, son ricos. No porque realmente dijera, ay, me representa a mi país, porque también lo que hacen estos cabrones es que dicen, no, yo soy norteamericano. Sí, claro. O soy mitad argentina, ya ves que dicen. Algo así, como esa pinche... ¿Quieren un ejemplo de apropiación cultural? Todo lo que está haciendo, ¿cómo se llama ese pinche cantante? ¿Cuál de todos? Todo lo que está haciendo... el de la morrilla que acabas de mencionar, güey. Pues es esta Ángel Aguilar, ¿no? Ajá, todo lo que está haciendo Pepe Aguilar es apropiación cultural, porque esos güeyes ni viven en México, güey. Esos güeyes no son mexicanos, güey. Bueno, algo así mencionamos
en el capítulo de México y los nazis, como mexicanos de descendencia alemana se fueron a combatir a Alemania y cuando valió madre, ahora sí ya eran mexicanos. Regresaban, ¿no?, con la cola entre las patas. Pero yo en realidad no encontré un documento que diga que incluso el tigre haya tenido la doble nacionalidad. Entonces, pero por otro lado sí encontré cientos de testimonios que decían que realmente la patria del tigre era el gabacho. Porque él realmente no vivió mucho aquí en México, güey. Porque propiamente Chabelo también, ese güey nació en Chicago. Ajá. Y lo mismo pasó. Ese güey cuando empezaron el reclutamiento masivo, se vino para acá. Pues cuando pero para me acá, parece para que él sí tiene el documento que lo acredita como mexicano. De Azcárraga del Tigre, no se tiene ni siquiera una imagen de su credencial de lector. Pero yo creo que va por ahí. Pero bueno, vamos. Vamos. Estudió la primaria en el Colegio Simón Bolívar de la Ciudad de México y la secundaria en el Culver Academy de Indiana, Estados Unidos. En 1947 abandonó la academia sin graduarse. Ante el disgusto de su padre, comenzó a trabajar por su cuenta propia vendiendo enciclopedias británicas en el Distrito Federal. Aquí inicia la ríspida relación entre Vida Urreta y el tigre, güey. No, Vidaurreta es el papá, güey. Ándale. Entre Vidaurreta y Milmo, sí. Que es el tigre, güey. Bueno, después de hacerle a la mamada vendiendo enciclopedias, hizo lo que todo hijo inútil de rico hace siempre. Laboró primero en las estaciones de radio y después en Telesistemas Mexicanos S.A., negocio de su padre. No sé, me acordé de algo. Pero bueno, a ver, sigue. Es que te digo, güey. Sí, me acordé de algo, pero bueno, ahorita sí, no lo vamos a... Siempre está la historia, ¿no? No, es que yo me hice a mí solo y yo me fui a trabajar solo. ¿Y qué haces ahorita? Trabajo en la empresa de mi padre. Toma, güey. Bueno, y pasa con todos, ¿no? Con todos los ricos que supuestamente se crearon. Sí, fíjate, mismos, ¿no? Yo vi apenas una nota del Universal, me parece, en la que la cabecera dice, joven de 23 años crea cadena de supermercados. Dije, ay, cabrón, vamos a ver cómo le hizo. Te metes, lees la nota y dice, no, este joven con el apoyo de su papá, Ricardo Salinas. Pero, chingato. Un poquito a la mierda, ¿no? Yo no lo acabé de leer. Dije, sí, no, ¿para qué, güey? Bueno, también se dice que competía por su afecto y reconocimiento con su cuñado Fernando Díez Barroso, güey. Este nombre y esta parte hay que quedárnosla, güey. Porque esto es el principal responsable de que nos hayan tumbado 2 veces el capítulo. La difícil relación entre el tigre y su padre y, sobre todo, la difícil relación entre el tigre y esta persona que se llama Fernando Díaz Barroso, que se convirtió en el esposo de la hermana mayor del tigre, Laura. Bueno, vamos. Para Emilio Azcárraga Vidaurreta, Fernando Díaz Barroso era el hijo que le hubiera deseado tener, ¿no? En este tiempo, Azcárraga Milmo era considerado como un playboy, un junior, un whitezica. Sí. Como Carlos, como el príncipe Carlos. Cuya mayor cualidad era ser el junior del gran empresario que monopolizaba la televisión mexicana, ¿no? A Vidaurreta le cagaba su hijo y jamás lo consideró para hacerse cargo del negocio. De hecho, se sabe que, aunque no está documentado, miles de empleados lo atestiguaban, que Vidaurreta se refería al tigre como el príncipe idiota. Así le decía su jefe, enfrente de los demás. De los demás, güey. El príncipe idiota es el tigre Azcárraga. Bueno, vamos, seguimos. Al construirse Telesistema Mexicano, Azcárraga Milmo figuró como gerente y tuvo una participación de 500 acciones de un total de 10,000, de las cuales su padre poseía 4,000, ¿no? Bueno, en la XCW, Canal 2, Azcárraga Milmo inició varios negocios como el programa Super Remate de Autos, cuyo éxito lo hizo durar 19 años al aire. Asimismo, incursionó en el medio de los espectáculos con la puesta en escena en México de las obras musicales de Broadway como Ring Ring Llama el Amor. Incursionó en la televisión. Y en el teatro. Emilio Azcárraga aprendió el oficio desde muy joven. En 1957, con otros jóvenes de familias adineradas, Miguel Alemán Jr. o Tom Vélez Jr.,
Gabriel Alarcón Jr. y Rómulo O'Farrill Jr., entre otros, fundó el Club de los 22, integrado en su mayoría por futuros herederos de grandes fortunas, ¿no? Sí. Hay que quedarnos mucho con algunos de los nombres que acabo de mencionar para más adelante. El 26 de marzo de 1958 contrajo segundas nupcias en París con la francesa Pamela Smurt, ¿no? En presencia del embajador de México, Jaime Torres Bodet. Procreó 3 hijas y en 1965 tuvo el divorcio para contraer el tercer matrimonio con Nadine Jean, madre de quien fue su único hijo varón y heredero, entre comillas, Emilio Azcárraga Jan, ¿no? Bueno, convirtiendo a la Azcárraga idiota, o sea, a la Azcárraga Jan, en algo muy similar a su padre, o sea, el único hijo varón y el hijo menor. Sí. La historia se repite, güey. Bueno, como ya lo mencioné, el Tigre siempre competía contra su cuñado por la aceptación del padre. O sea, Vidaurreta, cuando el Tigre entraba a trabajar a Televisa y crea su propio programa de televisión exitoso, como lo acabo de mencionar, el Tigre se da cuenta lo mucho que le puede vender a la clase trabajadora. El güey, a partir de ese momento, pondría todo su intelecto para llevar a la clase trabajadora al capitalismo y convertirlos en consumidores potenciales. Fíjate lo importante de este tipo de pedos, güey, ¿no? Tan solo recordemos esos programas muy viejos de la televisión en donde prácticamente eran comerciales con sketches, güey. Por ejemplo, estaba la revista musical Nescafé. Ese sí me acuerdo, era cuyo jefe de producción era Luis de Llano Palmer. Ya estaba el pinche, el carnal de las estrellas. Ajá, bueno, el padre. ¿Es ese güey, no? El padre, me parece. Es el papá del carnal de las estrellas. O el Club del Hogar, presentado por Paco Malgesto, el cual era un set lleno de propaganda de diferentes marcas, incluyendo marcas de cigarro, marcas de cerveza, marcas de electrodomésticos y marcas de productos para niños. Un programa familiar digno de cualquier boomer. Ese se me hace muy interesante, porque junto con él salía el ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre del... ¿Madaleno? Salía Madaleno. Ajá. ¿Y quién era? ¿Quién era Madaleno? O sea, no era era el pobre, güey. Ajá, el pobre, el indígena que tenía la posibilidad de tener todo eso. Exactamente. Entonces Emilio, era como que la representación de... El Tigre Azcárraga, les llevó el capitalismo a la clase más pobre, sí, porque Emilio Azcárraga supo leer que dentro de la pobreza de este país, que es la mayoría, es el 90%, el 98% de los mexicanos son pobres, y Emilio Azcárraga, el Tigre, dijo, les puedo sacar dinero. Pero fíjate, es que esto también está muy, muy interesante. Ahorita continuamos con el capítulo, sí, pero déjame hacer este paréntesis. Te está poniendo el indígena porque dentro de todo el nacionalismo o dentro de todo el contexto nacional, a final de cuentas el indígena se piensa que es como que el escalafón más bajo. Claro que sí. O sea, todos, la gran mayoría somos pobres. Y todos sabemos que el escalafón más bajo son mucha gente que considera del Necaxa. Porque los del Atlante, pues ya, como el Rudo Rivera, ya nos dejaron. Pero bueno, siempre se tenía la percepción de que el escalafón más bajo es el indígena. Entonces la gente que veía ese programa decía, oye, él está en el escalafón más bajo y tiene posibilidad de adquirir todo eso. Yo que no estoy ahí, porque yo no podría tenerlo. En otras palabras, es estar jugando con eso. En otras palabras, si ese pinche indio se pudo comprar su tele, ¿por qué yo no? Porque Madaleno era eso, era el pinche indio. Sí. Palabras de Emilio Azcárraga Milmo, ¿no? Que él era el Tigre. Ahora, el Tigre supo leer a la perfección lo que estás diciendo, güey. Esa dualidad, güey. Ese amor-odio con nuestras raíces que nos hace, por un lado, apartarnos de ellos, pero por otro lado, enorgullecernos de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que lo metiste así, exactito, donde debería de ir. Bueno, misma fórmula que tomaría Chabelo para crear En Familia con Chabelo. ¿Estamos de acuerdo? Los programas siguen siendo lo mismo desde que acabó En Familia con Chabelo, ¿no? Sí. Bueno, fue el gran éxito de estos programas lo que le dio la idea a Azcárraga de incursionar en el deporte. El padre, Azcárraga Vidaurreta, ya había intentado incursionar en el deporte, pero lo abandonó porque no veía mucho interés en eso. Así que la tarea se la regala al güey que más gordo le cae, o sea,
al Tigre. A su hijo. A su hijo, güey. Vida Urreta no veía en el deporte realmente nada porque consideraba el fútbol como deporte de panaderos. ¿Para qué les voy a vender, güey? Ay, me valen madre los pinches futbolistas, me vale gorro. Entonces, la idea se la da al güey al que menos fe le tiene, porque dice, pues es una idea que no me importa, güey. Lo va a echar a perder, ahí quédatelo. El Tigre la toma, güey. Bueno, todo comenzó con el Campeonato Panamericano de Fútbol de 1956, transmitido por Telesistemas Mexicanos. El Tigre, que trabajaba en televisión, se sorprendió por la gran convocatoria que podía tener un evento de fútbol, por lo que entre sus objetivos más ambiciosos se encontró la de México como sede de una Copa del Mundo. Pero para lograrlo tenía que ir paso a paso. Bueno, el primer paso para que Telesistema Mexicano pensara en el fútbol como un nuevo producto televisivo fue posicionar, obviamente, a un equipo de fútbol como protagonista, y ese fue el Club América, güey. Pero ese era el oro, ¿no? ¿O ese es otro? No, bueno, esa es la historia del Club América. El Tigre se fija en el América una vez que ya era nombrado América, güey. Sí, porque el América presume su palmarés, pero presume incluso campeonatos de cuando eran amateur, de cuando eran llaneros. Exactamente, no y los suma a sus estrellas, sí, son como 4, ¿no? Los que 4. Bueno, creo que por ahí lo puse, ¿no? Los que suman como llaneros. El 22 de julio de 1959, y sobre una escueta hoja de papel, Azcárraga Milmo compró por una cantidad ridícula a Isaac Besudo, propietario de la refresquera Jarritos, el Club América, ¿no? O sea, Jarritos era dueño del América. Ajá, en aquel entonces, ¿no? De acuerdo con el periódico Esto, tras concretarse la compra y anunciarlo frente a los jugadores, el cuerpo técnico, Azcárraga Milmo pronunció: yo no sé nada de fútbol, pero sí sé de negocios, y voy a convertir al América en un negocio bien administrado y redituable, algo que cumplió a cabalidad. ¿Estamos de acuerdo? Por esas épocas es cuando el primer directivo de América es Cantinflas, ¿no? ¿O es más adelante? Es junto con pegado. Va pasando como que de la mano. Sí, porque incluso tú caminas aquí en la Ciudad de México por esta... Ay, se me olvidó el nombre de esta calle. Manuel Alzate. Ajá. Ahí por Santa María la Ribera. Y ahí está un edificio con una placa que dice: este fue el lugar de las primeras oficinas de la América. Presididas por Mario Moreno Cantinflas. Ahí está la placa. Exactamente. Vamos a ver si pongo la imagen aquí, ¿no? Hablando de la América, algo que me parece muy curioso. En todas las producciones de la América, siempre el pobre, el corriente y el naco le va a la América. Exactamente. ¿No? En todas las producciones de Televisa. Sí, de Televisa. Porque Emilio Azcárraga quería hablarle a ese público masivo, güey. Es que, fíjate, yo creo que dentro de la ideología de Emilio Azcárraga estaba: no le voy a vender un coche de lujo a un millonario. Prefiero quitarle $1 a 1,000,000 de pobres que 10,000 pesos a un millonario. ¿Me entiendes? El público es más masivo, por lo tanto, aunque es menos la cantidad, es mayor a la gente a la que le vas a poder quitar esa cantidad. ¿Me entiendes? Bueno, continúo. La historia del Club América tiene un antes y un después, ya que a pesar de ser fundado el 12 de octubre de 1916 y cosechar 4 títulos amateurs en la década de 1920, en lo que decía, durante más de 40 años fue un equipo irrelevante dentro del fútbol mexicano, pero cambió con la llegada de la familia Azcárraga al mundo del fútbol, los cuales se propusieron simular al campeonísimo. ¿Quién era el campeonísimo? Las poderosas Chivas. Las poderosas Chivas. Esto lo puse nomás para ti. A partir de ese momento, la historia de las Águilas cambió con el principal objetivo de convertir al club, un equipo de la capital, en un protagonista de la empresa, y para ello firmó a los 2 personajes más importantes del fútbol mexicano de aquel entonces: Guillermo Cañedo de la Bárcena, y como presidente deportivo, hay que tener en cuenta que Guillermo Cañedo es un personaje muy importante y lo vamos a mencionar más adelante. Y un poco más tarde a Nacho Treyes como entrenador del equipo, güey. Ese Nacho Treyes vivió 103 años, creo. Ajá, exactamente. Murió apenas, lamentablemente, pues murió apenas años, ¿no? No, este año. ¿Este año murió? Sí, el año pasado, creo. Ok, bueno. Ese sí. No quiero quedarme mucho en esta parte porque en este podcast jamás le vamos a dedicar un capítulo al América. Pero hay que aclarar que el interés de adquirir un equipo de fútbol por parte del Tigre fue que vio una gran convocatoria que generaba el fútbol.
Antes de la televisión, imagínate, güey, ¿no? Bueno, y segundo, traer el evento máximo de fútbol a México, güey. Eso era su única intención, güey. Pudo haber sido el América, pudo haber sido el Zacatepec, pudo haber sido los Camboteros, pudo haber sido cualquier otro. Solamente Emilio Azcárraga tomó un equipo con su única intención de llegar a un público masivo y traer un mundial. Estamos de acuerdo que eso sí lograría convencer a su padre, Vidaurreta, que si es un buen heredero y sobre todo lo pondría por encima de su cuñado, el verdadero favorito del padre. Pues no. Ni eso convencería a Vidaurreta, güey. Una vez posicionado el Club América como un equipo competitivo y ganador, el siguiente paso fue la creación de la Confederación Norteamericana y de Centroamérica y el Caribe de fútbol, la CONCACAF. La CONCACAF. Esto le abrió las puertas a Cañedo de la Bárcena para ser vicepresidente de la FIFA en 1962 y estar mucho más cerca del objetivo, el Mundial de 1970. Y estamos hablando que en esos años el presidente de la FIFA era Joao Havelange. Uno de los güeyes más corruptos que ha existido en el fútbol mexicano. Todavía más corrupto que Joseph Blatter. Exactamente. Y este ojete era su vicepresidente. Y así se llama el Estadio Azteca. Es el Estadio Guillermo Cañedo. A eso vamos. Espérame. Otro de los pasos vitales que dio Azcárraga mismo para conseguir el Mundial de México 70 fue la creación, bajo la recomendación de Guillermo Cañedo, de un estadio de grandes magnitudes. Por ello, en 1962 comienza la construcción de el mítico Estadio Azteca a cargo del reconocido arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez. Para ejecutar la construcción del Azteca, Azcárraga mismo, en sociedad con los dueños del Atlante y el Necaxa, fundó la Organización de Fútbol del Distrito Federal SADCB. Posteriormente se convocó a un concurso para elegir el proyecto, en el que los concursantes fueron el español Félix Candela, constructor del Palacio de los Deportes, Enrique de la Mora, constructor de la Bolsa Mexicana de Valores, y Pedro Ramírez Vázquez, diseñador del Museo Nacional de Antropología. Ramírez Vázquez terminó siendo el ganador de aquella convocatoria, ¿no? Los clubes ayudaron a financiar la edificación y Guillermo Cañedo propuso que, para ayudar a solventar los gastos, se vendieran los palcos. El terreno que se eligió se encontraba al sur de la Ciudad de México, hacia la salida a Cuernavaca, en el antiguo ejido de Santa Úrsula, sobre la calzada Tlalpan. Era una superficie rocosa, producto de las erupciones del volcán Xitle, al que después le dedicaremos un capítulo. Bueno, lo que complicó la construcción del estadio. Fue en agosto de 1962 que se colocó la primer piedra y comenzó la construcción, que terminó prácticamente en 1966. El presupuesto original para la obra era de 95 millones de pesos. Y 14 macuarros. Sí, no, es lo que se dice. Son 14 los que están en cada columna. Ajá, claro, sí. Uno por columna, ¿no? Ah, exacto. Sin embargo, terminó costando más de 200 millones de pesos. Su descuido muy prista de su parte. Bueno, no, espérame. Ni siquiera, no prista, no, güey. Porque eso se elevó tanto la cifra, no por corrupción. Fue por ineptitud, espérate. Muy prista de su parte. Bueno, su descuido durante las obras provocó que los costos se elevaran y que la preventa de palcos no fuera la proyectada. Ante las dificultades financieras, tuvo que acudir a su padre, quien le brindó ayuda, no sin comprobar que su hijo merecía el apodo de príncipe idiota, como lo había bautizado públicamente él mismo antes, güey, ¿no? Azcárraga mismo, en su esfuerzo de ganarse la valoración de su padre, güey, hace todos estos esfuerzos por crear el estadio, no le salen las cuentas, y el que termina completando es el padre, güey, ¿no? De 95 a 200 millones, güey. Más de 100 millones los tuvo que poner Vidaurreta para terminar el chistecito del hijo que más le caga. Todos los esfuerzos del Tigre fueron para agradar al padre, que nunca le agradó. Pero eso sí, en la autobiografía del Tigre se pone como un cabrón, así se pone en lo más alto de... Pero como cualquier otro, fue ayudado por su padre, güey. El que sí era un verdadero cabrón. Porque Emilio Azcárraga Vidaurreta, pues sí empezó su negocio prácticamente de la nada entre comillas, porque eran familias muy acaudaladas, pero estamos de acuerdo que Vidaurreta no siguió el camino de los Vidaurreta.
A final de cuentas hizo su camino propio, pero vamos, pues yo siento que tiene más validez lo que hizo Vidorreta que lo que hizo el Tigre. Eran como libaneses, ¿no? Algo así. Sí, claro. Sí, ya ves que, bueno, como el queso pluma. Bueno, Azcárraga Milmo decía que, Azcárraga Vidorreta decía que su hijo el Tigre había invertido en un elefante blanco. Sin embargo, el estadio resultó a la larga, muy a la larga, en un gran negocio, en el que convergían la venta de palcos, pero, más importante, la venta de boletos de entrada, de cerveza, etcétera, así como los negocios del equipo del Fútbol América y de publicidad durante las transmisiones de los partidos. Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, conocía perfectamente el poder de la publicidad. Y para la publicidad, entre más masivo sea el público, más generas dinero. Entonces, por esto es que tiene razón en su frase en la que dice: yo le hago televisión al jodido porque los ricos no compramos nada. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora tienes todo sentido completamente, güey, porque la publicidad es así. Pero fíjate que qué buena edificación es el Estadio Azteca, y actualmente con las renovaciones que se le están haciendo para el Mundial del 26, me parece que va a quedar es un gran acierto, pero ojo, eso es trabajo del arquitecto que lo diseñó, güey. Sí, pues fíjate, por ejemplo, lo que es el Azteca. Y de mis hermanos obreros que lo construyeron. La Azteca y la Latino, que son más o menos por los mismos años la construcción, son edificaciones que tiembla, aquí en la ciudad tiembla cada rato, ya ni la alerta sísmica suena, ¿no? Porque ¿sí? Ayer en la noche tembló en la madrugada y no sonó, ya nos enteramos hasta la mañana. Ajá. Tantos temblores pasan en la ciudad de México. Ya el sistema sismológico dijo, no, son las 3, ¿para qué los despierto? Sí, no. Sí, bueno, sí. Continúo. Pero sí logró su objetivo, que fue que México fuera sede no solo de un mundial, sino también de unas olimpiadas. Y también consiguió un segundo mundial, convirtiendo al Estadio Azteca en el único estadio en albergar 2 mundiales. Y ahorita ya viene el tercero. Y ahí viene el tercero, güey. Bueno, esto... Que el del 86 le llegó de rebote, porque ese iba a ser en Colombia, me parece. Ajá, sí, claro. ¿No? Rasgos como el Tigre se posicionó como una de las figuras más importantes de México, pero aún no era el nuevo líder de Telesistemas Mexicanos. Ese era su padre, y su padre tenía un heredero favorito, y ese no era el Tigre. Ahora, ¿quieres saber cómo fue que el Tigre se quedó con Televisa? Sí. Vamos a esto, güey. No nos borres esto, YouTube, por favor. Emilio Azcárraga Milmo, alias el Tigre, tuvo un accidente a caballo que lo inmovilizó temporalmente. Por cierto, ese accidente pasó mientras cabalgaba al lado de su amante, la que tiempo después se convertiría en la madre de Azcárraga Llán. Este incidente salvó a Azcárraga Milmo de perder la vida el 12 de noviembre de 1965, al no abordar el avión privado de los O'Farrill, que se desplomó sobre el lago de Texcoco, accidente en el que murió su cuñado, Fernando Díez Barroso, quien iba en su lugar a una reunión de negocios en Acapulco, güey. O sea, no estaba programado, o sea, por idiota. No estaba programado que Fernando Díez Barroso estuviera en ese vuelo, pero Fernando Díez Barroso se subió a ese vuelo para suplir a Emilio Azcárraga, que había sufrido un día antes un accidente en caballo. Hija. Con su amante. Hasta suerte tenía el hijo de la vamos adelante con esto, ¿no? Bueno, a ver. El deceso del favorito de su padre no aseguró automáticamente que Azcárraga Milmo fuera su heredero indiscutible, ya que pocos le veían capacidades para manejar la empresa. Creó la televisión mexicana como la que la tenemos ahora. Creó el estadio de fútbol más importante, de los más importantes del mundo, güey. Trajo 2 copas mundiales, güey. Trajo unos Juegos Olímpicos y ni así era considerado como una persona apta para quedarse con el control de la televisora del padre, güey. Ya hasta me está dando un poquito de pena, ¿eh? Ni así, cabrón. Ni así. Ya hasta me estoy sintiendo mal por el Tigre. Sí, pobrecito. Bueno, por otro lado... Con su copetito de tongolele. De tongolele. De hecho, por eso le dicen el Tigre, güey, por su copete, güey. Nada más. O sea, no hay gran ciencia. No por cabrón, bueno, sino. Por otro lado, se especula que fue el mismo Tigre quien mandó a averiar el avión donde volaría su tan odiado cuñado,
ya que el día anterior al accidente, al accidente doble, o sea, el accidente a caballo y el accidente aéreo, se vio a el Tigre conversando con el mecánico del avión accidentado, un tal Misael Robles. Aquí hay que tener en cuenta algo. El Tigre Azcárraga jamás tuvo amistad con nadie que fuera un trabajador. Esto incluye un mecánico, güey. Y días antes del incidente del avión del Oso Farril, se le vio al Tigre Azcárraga platicando muy cordialmente y muy de compas con el mecánico Misael Robles. Algo que llama poderosamente la atención es que se sabe, y es bien sabido, que el Tigre Azcárraga no tocaba a las personas. ¿No fue por esto por lo que nos bajaron la vez pasada? Sí, creo que sí. Pero bueno, vamos. Pero bueno, a ver si lo... El Tigre Azcárraga no tocaba a las personas y no permitía que nadie lo tocara. Algo que tiempo después, en algún periódico olvidado, salió que se vio a Tigre Azcárraga palmeando la espalda de Misael Robles, quien era el mecánico del avión. Hija de esa chingada. Minutos después de despegar el avión, se dice que el motor derecho de la aeronave falló, obligando al piloto a hacer un aterrizaje forzoso en el lago de Texcoco, a 5 kilómetros del hangar del aeropuerto. El avión, con la matrícula XBPX, diagonal PX, derrapó sobre el lago, perdiendo la parte inferior del fuselaje, por así decirlo, la panza, ¿no? Bueno, desde la cabina hasta la cola. Fernando Díez Barroso, el hijo deseado por Vidaurreta, el heredero real de Televisa, el hombre que se convirtió en el hijo amado por Vidaurreta, murió ahogado en el lodo del lago de Texcoco, güey. Otra víctima fue Rómulo O'Farrill. Yo creo por eso, bueno, ya las Azcárraga Jean estaba muy interesado en que hicieran un aeropuerto ahí en Texcoco. Dijo, entierren esta puta historia. Puede ser, bueno. Rómulo O'Farrill también falleció, ¿no? Recordemos que O'Farrill era miembro del grupo de los 22. Rómulo. Rómulo O'Farrill. Bueno, recordemos que Rómulo O'Farrill Jr. era miembro del grupo de los 22 que mencioné al principio, el cual creó Rómulo O'Farrill, Emilio Azcárraga Milmo, ¿no? Sí, habían otros 19 más, pero nada más decían que eran 22. Por otro lado, ni el capitán Alberto Zárate, ni el copiloto José Mendecua sufrieron grandes daños por el accidente, saliendo con vida ellos mismos. Prácticamente ilesos, ¿no? Casi ilesos. No, man. En diversos libros se menciona que este accidente convenció a Vidaurreta no de creer que el Tigre era el heredero final que merecía la televisora, sino que lo convenció de que el Tigre era alguien que haría cualquier cosa por lograr sus objetivos, güey. Aquí, Vidaurreta, después de la muerte de su favorito, empezó hasta cierto punto, y lo infieren en muchos libros, comenzó a temerle al Tigre. Imagínate. Cabrón, ¿qué? Al final de los días de Vidaurreta se especuló demasiado sobre la relación entre el Tigre y su padre, y miles de cosas se rumoreaban en los pasillos de Televisa, entre ellas la que acabo de mencionar, y otras más que hablan del profundo odio que Vidaurreta sentía por el Tigre. Y aunado a los hechos que, por ejemplo, cuando nace el único hijo del Tigre, o sea, Azcárraga Jean, Emilio, Vidaurreta se nega a ir al bautizo. El papá no fue al bautizo del único hijo varón del Tigre, güey. Esto hizo que se especulara más y más y más de la relación y de los actos perpetrados por el Tigre. Ya ves, por eso es muy bonito ser pobre, o sea, no tienes esos pedos de lana. Y así fue que el Tigre se hace del poder de Televisa. Y como lo mencioné al principio, Televisa no se hereda, Televisa se toma. Ahora ya te conté cómo nace el Tigre Azcárraga, cómo crece en la empresa del padre y cómo nunca logró obtener el cariño del mismo. Pero una vez que el Tigre toma el poder de Televisa es cuando se convierte en el hombre más rico de Latinoamérica.
Pero esto no lo hizo solo con el poder de los medios, o el poder del fútbol, o la televisión, o etcétera. Ahora te voy a contar cómo se posicionó por encima del poder en México. Te voy a contar cómo utilizó un partido político, o sea el PRI, para hacer lo que le plazca, y cómo el PRI le ofreció el puesto máximo de este país, la presidencia de este país, ¿no? Mismo que el Tigre rechazaría. Pues claro, es mejor dirigir las cosas desde las sombras. Ajá. Si no, pregúntale a Manuel Barlet. ¿Por qué la persona encargada en posicionar presidentes tendría la intención de ser presidente? No tiene sentido para el Tigre. No. ¿No? También te voy a contar de dónde surge el mito del prosticatálogo de Televisa. Te contaré cómo después de los acontecimientos del 68 es el Tigre el que por presión del presidente decide tomar las decisiones editoriales de Televisa. Todo lo que se publique en el país tenía que ser autorizado por el Tigre. Si no, recordemos el teléfono rojo de Jacobo Zabludovsky, que tenía línea directa con el presidente. No. ¿Con Emilio? Con Emilio Azcárraga. Ah, cabrón. Jacobo Zabludovsky en sus presentaciones siempre tenía el épico el teléfono rojo, ¿no? Como Batman. Que se decía que tenía línea directa con el presidente. Ajá. Pero en realidad era el presidente de Televisa. Era el presidente de Televisa, el verdadero poder de los años de Zabludovsky. Y sobre todo te explicaré cómo es que se utilizó a la Virgen de Guadalupe como propaganda en tiempos de crisis para vender comerciales durante la transmisión de las mañanitas. El Tigre Azcárraga era cienciólogo, güey, y consideraba el culto guadalupano como un culto para mugrosos e ignorantes, a los que se les podía vender cualquier cosa. Todo esto de la mano de el arzobispo primado de México, Norberto Rivera. Pero esto será para la parte 2 de El Tigre y la televisión. ¿Cómo ves, mano? Está muy cabrón, Está interesante todo este tema. Ahorita ya tratamos de editarlo bastante, güey, porque ya es la tercera vez que lo hacemos. Pero, pues ahorita quedó light, ¿no? Pero bueno, está muy interesante como todas las cosas que ha hecho ese cabrón, como, pues, es que no, güey. Nos quedamos a la mitad de la historia. Como el odio, ¿no? De la familia. Como, hubieron cosillas ahí como que me cayeron, ¿no? Chiste local. Sí, chiste local, pero, no, pues está muy interesante, ¿no? Como... Y si crees que lo que acabas de escuchar es algo rudo, esperen el segundo capítulo. La próxima semana. Que es cuando se van a dar cuenta hasta dónde llega el poder sobre el poder. Bueno, eso fue todo. Acompáñenos la próxima semana. Estamos en Spotify como el Podcast Perdido. Estamos en YouTube, bueno, en YouTube, pues aquí está, ¿no? Estamos en Facebook como el Podcast Perdido, síganos en la fanpage. Estamos en el grupo ¿Quién perdió el podcast? Ahí subimos cosas que luego no podemos subir aquí, estamos metiendo un poquito de contenido también. Aquí en YouTube tenemos únanse como Testigos Perdidos, Legión Perdida, los Ejército Perdido. Hay varios niveles, lo que nos ayuda a nosotros a seguir trabajando en todo esto. ¿Cómo se llama el primer nivel? Testigos Perdidos es de 9 pesitos. El segundo, la Legión de 50 y el Lost Army, el Ejército Perdido de 100 pesitos. Y ojo, muchos de los contenidos de niveles superiores van a pasar a niveles inferiores sin ningún problema. Sí, eventualmente. Pero estamos empezando a hacer capítulos. Pues si no pasa, güey, se va a quedar en el exclusivo. En el exclusivo, ¿no? Estamos empezando a hacer capítulos que no van a ser bajados de los niveles superiores, porque son capítulos que YouTube ni de pedo nos va a dejar poner, ¿no? Y sobre todo van a ser capítulos dedicados para mayores de edad, así que tengan también precaución ustedes, ¿no? Sin más por el momento, me despido. Nosotros fuimos el Podcast Perdido. Nos vemos la próxima semana. Adiós.